Amigos del Caribe colombiano, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos acompaña el señor presidente de la República para tocar muchos temas relacionados con esta región que tiene múltiples necesidades. Señor presidente, encantadísimo de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido por esta oportunidad y muy complacido de estar aquí con ustedes nuevamente en Barranquilla, en el Caribe colombiano. Señor presidente, ¿qué proyección le ve usted a Barranquilla y al Caribe con estos tratados de libre comercio? Pues desde el comienzo, cuando yo fui ministro de Comercio Exterior hace 20 años, he venido sosteniendo aquí en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, que toda esta costa caribe va a ser la gran beneficiada de un acuerdo, sobre todo con los Estados Unidos. Estamos a 2 horas de Miami y eso fue hace 20 años. Ya eso es una realidad, ya el acuerdo está en marcha y ahora lo que corresponde es ir rompiendo cuellos de botella para poder aprovecharlo, pero usted ha visto el progreso de Barranquilla, ha visto las inversiones que están llegando, no solamente a Barranquilla, a Cartagena, al Caribe, sino a Colombia, de manera que yo veo que el país se va a beneficiar muchísimo, pero sobre todo, y eso es lógico y natural por la cercanía geográfica, toda esta costa caribe va a ser la gran beneficiada. Señor presidente, hay algunos sectores que sienten como temor, por ejemplo, ganaderos, lecheros, sobre todo por los tratados de libre comercio que se van a conocer ahora con la Unión Europea. ¿Qué le dice usted a esos empresarios que hacen parte del sector agropecuario del Caribe colombiano? Usted menciona ganaderos y lecheros. Sí. ¿Cuáles más? Bueno, no son más. Siempre hay sectores perdedores, pero si hace uno la comparación entre los ganadores y los perdedores, son muchísimos los ganadores, lo que pasa es que ellos se quedan calladitos y los perdedores con razón dicen, mire, me van a afectar. Sí. Al sector ganadero, al sector lechero, para ellos va a haber una serie de políticas especiales. Con ellos se ha venido adelantando una serie de conversaciones, hay recursos asignados para que ellos sean competitivos y al mismo tiempo a esos sectores se les está abriendo otros mercados. Por ejemplo, el acuerdo con Corea. ¿Cuál va a ser el gran beneficiado con el acuerdo con Corea? Todo el sector agropecuario y sobre todo el ganadero. Entonces, unas de cal y otras de arena, pero tenga la seguridad de que nosotros estamos poniendo en marcha políticas para proteger a los sectores que efectivamente salen, digamos, perjudicados o son más vulnerables en todos estos acuerdos. Señor presidente, el tema de la seguridad. TLC sin seguridad es complicado. Tengo aquí unas cifras. Usted acaba de nombrar a un general de la República a manejar la seguridad en Barranquilla. Lo está haciendo muy bien, nos sentimos muy tranquilos, pero nos falta personal, le faltan herramientas. Mire, cifras. Mientras Cartagena tiene 3,3 policías por cada 1000 habitantes, Bucaramanga y Cúcuta 3,1 por cada 1000 habitantes, Barranquilla apenas tiene 1,9, Bogotá 2,9. Todo el mundo veía a Barranquilla como el remanso de paz, nos descuidamos un poquito y ya estamos en una situación peligrosa. ¿Qué se piensa hacer? ¿Usted se acuerda, Jorge, quién trajo aquí la Policía Metropolitana? Sí, cuando usted fue ministro de Defensa. Sí. Y ahora nos pidieron 1000 policías y les vamos a dar 1200. Y la alcaldesa está muy agradecida porque vamos a darles más de lo que inclusive nos pidieron. Estamos esperando a que se surta el proceso de aquí a final de año, pero van a tener 1200 permanentes para Barranquilla. Y también estamos está en marcha una iniciativa de utilizar más la tecnología, que además es una iniciativa que comenzó en Barranquilla y en el Atlántico cuando estaba el gobernador Rodado, y es utilizar mucho más la tecnología para multiplicar la efectividad de la fuerza pública. Esas dos cosas combinadas deben tener un impacto muy positivo en la seguridad de Barranquilla. Señor presidente, yo le preguntaba hace una semana al ministro de Defensa cuando nos visitó si era posible que esos agentes de pronto llegaran un poquito antes, porque tenemos una ola de atraco, de fleteo, los índices de homicidio han bajado, pero tenemos otros delitos que hay que controlarlos. Yo le diría que lo estudiamos porque estamos en la mejor disposición, como siempre lo he estado, a ayudar a Barranquilla en todos sus problemas y en todos sus retos, pero sobre todo el de la seguridad. Esa solicitud de anticipar los policías que ya están asignados, o sea, ya esos 1200 están asignados para Barranquilla de forma permanente.
Si se puede anticipar por lo menos parte de ellos, pues vamos a estudiarlo para poderlo hacer. El gobierno acaba de lanzar esta semana un programa muy fuerte para combatir las BACRIM en el departamento de Córdoba. ¿Cómo va ese proceso, señor presidente? Es un proceso que ya lanzó, digamos, oficialmente el ministro de Defensa. Nosotros lo habíamos anunciado cuando estuvimos en Montería hace una semana, porque venimos diseñándolo desde hace ya algún tiempo. ¿Y qué busca ese plan que se llama Troya 2? Que con la experiencia de Troya 1, que fue muy efectivo y se obtuvieron resultados realmente contundentes, estudiamos las falencias, dónde había que reforzar y concluimos una serie de medidas que había que tomar para fortalecer sobre todo la inteligencia, para concentrar en ciertas zonas donde las BACRIM operan con más libertad, la cadena del combate contra las BACRIM, donde estaban más débiles, por ejemplo, en la presencia de fiscales especializados, que también se va a reforzar, y todo eso se puso en marcha, con un plan muy, muy importante para ir combatiendo las BACRIM, que tienen un problema para nosotros, es esa capacidad de renovación, sí. Porque, mire Jorge, una cosa importante para que se dé cuenta la efectividad de nuestra fuerza pública en combatir las BACRIM, entre otras cosas. Los 10 dirigentes, cabecillas de esas bandas que estaban operando a nivel nacional en diciembre del año pasado, todos o están presos o están muertos. Y usted hace el recuento de la cantidad de gente que ha capturado la policía y los que han sido efectivamente judicializados, y usted se da cuenta que ha habido un incremento sostenido. Tenemos que mantener ese incremento y atacar el origen de esas bandas por otros medios, que es el narcotráfico y que es el reclutamiento. Las BACRIM han tomado a Barranquilla como una especie de departamento o ciudad dormitorio. ¿Cómo podemos hacer para combatirlas, para arrinconarlas en la ciudad de Barranquilla, donde son las responsables en buena parte de todo ese deterioro de la seguridad que tiene la ciudad? Yo no sé por qué Barranquilla siempre la señalan como el dormitorio de los grupos violentos, porque lo mismo decían del M-19, lo mismo decían de la guerrilla, lo mismo decían de los paramilitares, que aquí venían, como dicen, a descansar. No sé qué tiene Barranquilla, aparte de su atractivo maravilloso y su gente maravillosa. Tratamos muy bien a todo el mundo, incluso a las BACRIM. Pero, por supuesto, parte del incremento y del fortalecimiento en la inteligencia tiene que ver con eso. Y tenga la seguridad de que en ese proceso de ir adquiriendo más inteligencia, sucedió lo mismo con los grupos terroristas que cuando venían a Barranquilla, aquí los pescábamos, por así decirlo. Óigame, presidente, obras públicas. Hablaba ahorita con el exalcalde Alejandro Char y nos decía que hay ya prácticamente definida todo el enroque de la circunvalar para terminar el anillo de Barranquilla, pero ya el gobierno está pensando en una segunda circunvalar. ¿Por qué no le comenta a los televidentes de la ciudad y del Caribe colombiano esa muy buena noticia que la estamos necesitando porque la circunvalar se convirtió ya en una calle más de la ciudad? Jorge, pues usted sabe que el esfuerzo de la primera circunvalar es un esfuerzo muy grande, 43.000 millones creo que fue que ya le pusimos, y la vamos a ampliar con 20 y pico mil más. Eso es un aporte del gobierno nacional a Barranquilla, aparte de los muchos que estamos haciendo, además con todo el gusto y todo el interés del caso. Ya, como usted bien dice, se está pensando, y me parece muy importante esa proyección, esa visión de pensar por anticipado las grandes obras que se necesitan. Estamos estudiando a ver esa segunda circunvalar, cómo podríamos estructurarla para después buscar las fuentes de financiación. Pero me parece que es importante ya pensar en eso. Me gusta su pregunta porque eso lo que quiere decir es que ya están pensando más allá cómo van a ir resolviendo los problemas que va a traer ese crecimiento que está teniendo Barranquilla. Es que Barranquilla tiene unos indicadores muy positivos. La ciudad que menos desempleo tiene en todo el país es Barranquilla, y los indicadores de progreso de Barranquilla en estos últimos años han sido impresionantes. Lo que se está haciendo
en los programas sociales aquí en Barranquilla son realmente ejemplos para el resto del país. Y queremos mantener ese espíritu, ese empuje y ese progreso. Y por eso estaremos pendientes no solamente de Barranquilla, de toda la costa Caribe, porque, como le decía al principio, van a ser grandes beneficiados, y en este proceso de colocar a Colombia en el mapa mundial, que ya lo estamos colocando de forma importante, pues esta región se va a beneficiar mucho. Aeropuerto Ernesto Cortizos, hablaba hace unos minutos con el director de la ANI. ¿Cómo está manejando el gobierno todo lo que es ya la presentación de la nueva licitación? De hecho, la Aeronáutica Civil en los primeros meses de operación tiene niveles de satisfacción muy altos. Entiendo que se van a invertir más de 13.000 millones de pesos, pero la gente quiere un operador ya privado, que venga con toda la fortaleza, el músculo financiero para tener un gran aeropuerto del Caribe que sea de pronto también un hub para el Caribe. La gente y el gobierno. Y el gobierno. Juntos queremos eso. Estamos, como usted bien dice, invirtiendo 13.000 millones de pesos. Eso es más plata de lo que se invirtió en los últimos 15 años. Es correcto. Y estamos acelerando la estructuración. Acuérdese, Jorge, que nosotros desde el principio del gobierno dijimos, parte de los problemas que hemos tenido en este país en las obras de infraestructura es que por el afán de hacer las cosas y de mostrar resultados, hacemos las cosas mal. Y por eso en el Estatuto Anticorrupción pusimos como una condición que nada se abre a licitación hasta que no esté totalmente estructurado, bien estructurado, para hacer las cosas bien, para que las obras no acaben costando 3, 4 veces lo que inicialmente estaba previsto por falta de estructuración. Estamos acelerando la estructuración de esa licitación para que realmente podamos tener ese gran aeropuerto que quieren los barranquilleros, que quiere el gobierno para toda esta costa Caribe, y creo que eso a mediados del año entrante estará listo. En julio del otro año. Señor presidente, ¿cómo va el gran proyecto que anunció de las 100.000 viviendas y qué le va a tocar de eso a la región Caribe? Va muy bien, va marchando, ya se han suscrito convenios con varios alcaldes, hay por supuesto una demanda tremenda por esas 100.000 viviendas de todos los municipios. Vamos a distribuirlo en una forma muy objetiva, con las prioridades que hemos establecido para la gente, por supuesto la más necesitada, la más vulnerable, víctimas, los desplazados, esos van a tener prioridad, y la costa Caribe, que ha sido una costa que ha sido muy tocada, muy perjudicada por la violencia, y eso pues tendrá su parte importante. Pero el proceso marcha bien, y en eso de vivienda, Jorge, estamos haciendo unas cosas muy importantes. Inauguramos esta serie de viviendas, o entregamos ya unas viviendas, 300 viviendas a los damnificados de la ola invernal, que van a quedar muchísimo mejor a lo que estaban antes, que es parte de lo que yo quiero con todos los damnificados, en la medida de lo posible, que queden mejor de lo que estaban antes. Y estamos haciendo las cosas bien. Esas casas realmente quedaron muy buenas. Yo estuve allá, la madre, madre de 3 hijos que recibió esa casa, no lo podía creer. Me contaba su historia de antes de tener esa casa, lo que les ha sucedido. Es algo conmovedor, pero qué alegría, qué felicidad poder ver a esa madre y a muchísimas madres con una vida nueva, simple y llanamente porque tienen su casita. Ya, oiga, presidente, una preguntita que no puedo dejar de hacer. El otro día hablábamos con el presidente Uribe desde Guatemala, y yo le decía, presidente, ¿usted no cree que hay que hacer un pare en todo esto del enfrentamiento por el bien de Colombia? Usted dice que es un hombre que quiere al país, y me decía, eso no se puede manejar a través de los medios, pero presidente, haga el esfuerzo. ¿Dónde va a llegar este conflicto, señor presidente? Del lado mío, estoy dispuesto a todo para que eso no suceda, porque eso le hace daño al país. A mí me decían en una entrevista como que estamos teniendo, pero usted ¿por qué no le responde? Y yo decía, pues yo me tengo que tragar ese sapo, y efectivamente a veces ese sapo es grande y es difícil de tragar, pero por el bien del país, 2 personas como el presidente Uribe y yo enfrentados, nadie sale de ahí bien librado, ni él, ni yo, ni el país. Si pensamos en el país, tenga la seguridad de que
podemos por lo menos quedarnos callados. En el caso mío, yo me quedo callado porque no le voy a responder nada. Si él está dispuesto a eso, maravilla, sería maravilloso para todo el mundo. ¿Cómo va la reelección? No va todavía. Presidente, no se olvide del Caribe colombiano, que nunca esta es una región que tiene muchas necesidades y esa gente que lo está viendo en este momento espera muchas cosas de usted. Yo lo sé y por eso el Caribe colombiano ha tenido el apoyo de este gobierno como pocos gobiernos en la historia del Caribe colombiano. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, toda esta maravilla de región Caribe, que además está muy cercana a mi corazón por muchos motivos, pues seguirá teniendo todo el apoyo. Y aquí seguiré viniendo a oír sus preguntas ácidas y siempre bien dirigidas. Señor presidente, muchísimas gracias. Listo, el presidente Juan Manuel Santos hablando aquí en CB Noticias para toda la gente del Caribe colombiano.